Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos y todas? Bueno, dado el grado de conflictividad que tenemos en cuanto a que no estamos teniendo la suficiente cantidad de clases y ustedes tienen que preparar algunos temas para poder ser evaluados, he pensado en armar unos pequeños videos muy informales para que ustedes puedan de alguna manera reemplazar un poco la clase, independientemente de la lectura. Es decir, que lo más importante es que con estos videos ustedes puedan tener acompañada la lectura de los textos para que esto no tenga que ir por su cuenta. Lo que vamos a ver ahora, para poner a los dos cursos en la misma condición en cuanto a tiempo, porque alguno estaba más adelantado que otro respecto a los temas, es retomar a partir del fin de la existencia de las personas. Ya habíamos hablado al respecto que el fin de la existencia de las personas se da con el fallecimiento. Obviamente que este fallecimiento se comprueba a través de los que manejan con mayor criterio o mayor conocimiento, mejor dicho, el tema de los temas de salud. Así que todo el cuerpo médico que asiste o las personas que asistan en los últimos momentos de vida de una persona serán las que podrán dar fe a través de lo que conocemos como documento, el certificado de fallecimiento, ¿no? Y después traerá otra documentación a consecuencia, ¿no? El acta de defunción, bueno. Pero a nosotros eso mucho no nos interesa en particular. Lo que más nos interesa es saber cuándo se da el fin de la existencia de las personas. Y habíamos comentado en clase que la persona fallecida la llamamos causante, ¿sí? ¿Causante de qué? Bueno, por un lado, terminan con él, con esta persona, con la persona, terminan o se extinguen todos sus derechos personalísimos. ¿Por qué? Porque estos derechos no son transmisibles. El derecho a la vida, al honor, a la libertad, a la integridad física, a la libertad de pensamiento, se han extinguido con la persona. Los que no se extinguen con la persona son los derechos sucesorios respecto de su patrimonio. Por lo tanto, estos derechos sucesorios se continúan, ¿sí?, en aquellos que tienen vocación hereditaria. De ahí el término causante, causa la apertura de la sucesión. Habíamos comentado, ¿sí?, que tenemos dos tipos de sucesores. El sucesor universal, o también llamado heredero forzoso, o el sucesor singular, o también llamado legatario o testamentario, aunque lo correcto es legatario. Es decir, es alguien que recibe hasta un porcentaje determinado, esto ya lo habíamos establecido en clase, respecto de el total del monto patrimonial que tiene la persona en vida, ¿sí? Esto nos abre entonces la sucesión y también la cuestión de la aptitud nupcial, o sea, la posibilidad de volver a contraer matrimonio de aquella persona que hubiera estado casada en vida y al fallecer el cónyuge que lo sobrevive recupera la aptitud nupcial. Hasta acá todo medianamente explicable, pero el tema es que a veces hay situaciones donde no tenemos el cadáver. Esas son las situaciones más complejas, porque si lo que nos va a dar fe del fallecimiento de la persona es la existencia del cadáver con la comprobación médica correspondiente del momento en que la persona murió, la cuestión se complica bastante cuando no tenemos el cadáver. Y ahí nosotros comenzamos a ver dos instituciones en particular. Antes de ver lo que llamamos la ausencia con presunción de fallecimiento, comenzamos a ver la ausencia simple. ¿Por qué es tan necesaria la ausencia simple? Bueno, porque es una de las tantas posibilidades que pueden generar posteriormente el proceso
de la ausencia con presunción de fallecimiento. Ambos son procesos judiciales, pero los dos tienen una finalidad distinta. En el caso de la ausencia simple, como ya habíamos comentado, lo que se busca es preservar el patrimonio de la persona que está ausente. No sabemos dónde está, se ausentó de su domicilio, de su lugar de trabajo, de los lugares donde solía concurrir, no sé, lugares de esparcimiento, un club, donde fuera. No se tiene conocimiento de su paradero. Entonces, ¿por qué iniciamos la ausencia simple? Bueno, en primer lugar, para proteger el patrimonio. Habíamos dicho además que hay situaciones patrimoniales un tanto complejas, porque si la persona está casada, está unida en matrimonio o en concubinato, los bienes los podrá manejar obviamente la pareja que sí está presente. Pero supongamos que de pronto el ausente es alguien que es dueño de una fábrica y hay que pagarle a proveedores, hay que pagar servicios, impuestos, pagarle a los trabajadores. Entonces ahí la cuestión se complica. Primero porque el patrimonio deja de tener su carácter efectivo de la movilidad que genera todo patrimonio, ¿no? Entonces pierde valor. Entonces lo que buscamos es establecer a alguien que pueda administrar los bienes de la persona que está ausente. Dijimos que es un proceso judicial, entonces veamos algunos de los requisitos. El primer requisito es que quién es el juez que va a entender en la causa. El juez que va a entender en la causa, ya habíamos explicado en clase la diferencia o cómo son las dos caras de la misma moneda, la acción y la jurisdicción, la posibilidad de todo ciudadano de poder accionar, presentándose ante quién, presentándose ante el órgano jurisdiccional, ¿sí? El órgano jurisdiccional, lo que nosotros habitualmente llamamos los jueces, la justicia, aunque lo correcto es el juzgado o el juez, ¿no? Entonces nos presentamos ante el órgano jurisdiccional. Perfecto. ¿Quién es el órgano jurisdiccional que entiende entonces en la causa? El del último domicilio que tenía la persona antes de ausentarse. ¿Recuerdan cuando vimos domicilio como atributo de la persona? El tema de que el atributo genera jurisdicción. En este caso estamos hablando de jurisdicción geográfica, ¿sí? La jurisdicción puede ser por materia, por grado o geográfica. En este caso estamos hablando de la jurisdicción geográfica porque ¿quién es el juez que va a entender en la causa? El que corresponde al último domicilio que tenía la persona antes de ausentarse. Perfecto. ¿Qué es lo primero que va a hacer el juez? Comprobar la documentación, a través de documentación, ¿sí? Y comprobar, en primer lugar, que la persona se encuentra realmente ausente, de manera fehaciente. Y en segundo lugar, quiénes son los que están solicitando, si tienen algún tipo de vínculo o algún tipo de interés. Obviamente que los que van a pedir, aún no teniendo vínculo, por una cuestión de interés, son aquellos que están ligados íntimamente a alguna cuestión patrimonial respecto del ausente. Con lo cual, jurisdicción del juez, verificación de documentación, verificación de las personas que lo están solicitando y algo que habíamos mencionado en clase, intervención al Ministerio Público Fiscal o al Ministerio Público. El Ministerio Público es el que toma conocimiento en todas causas que se traten de ausentes o de menores. ¿Por qué? Porque estos vendrían a cumplir la función de imparcialidad de velar por los intereses de la persona que no está en juicio. Independientemente de que la persona que no está en juicio esté representada por algún abogado o no, ¿sí? Los que, o por sus familiares en este caso, los que van a preservar el cumplimiento de los derechos es justamente alguien totalmente imparcial, que es un órgano público, que es el Ministerio Público, a través de sus asesores, defensores. Bien. El juez lo primero que ordena es publicación de edictos. Ya hemos explicado en clase qué es el edicto. Es una publicación en medios de difusión, de mayor circulación o difusión. En una época se hacía mucho
en el diario de papel, y el diario de papel ya no tiene la misma cantidad de circulación que puede tener un programa de televisión o la radio o algún otro tipo de medio. Los medios se han modificado en cuanto a su masividad, de acuerdo también con los avances tecnológicos que ha habido. Entonces el medio de papel, como era en su momento el diario, ya va quedando un poco más relegado. Una vez que el juez ordena entonces la publicación de edictos, y se publican 6 edictos, 1 por mes. Durante 6 meses se publica 1 por mes. ¿Cuál es la idea? La idea de la publicación del edicto cumple 2 funciones. Por un lado, que la persona que está ausente tome conocimiento, que se le está haciendo un proceso judicial de ausencia simple. O también la posibilidad de que alguien que haya visto a la persona y toma conocimiento pueda comunicarse con el juzgado que sí, que fehacientemente la vio, que la persona tuvo un accidente y entonces se encuentra hospitalizada en algún lugar, con amnesia, sin documentación, sin recordar quién es. Pueden ocurrir todas estas situaciones. Una vez que se han cumplido todos estos requisitos, el juez ahí lo que manda es hacer un inventario de los bienes de la persona ausente y nombrar un administrador. El administrador, esto es una cuestión fundamental que nos sirve para todas las instituciones jurídicas que vamos a ver de acá en adelante. El administrador no ejerce como si fueran suyos los derechos del ausente, sino que simplemente lo representa. Entonces, en esa representación va a tener 3 tipos de actos: los actos permitidos, los actos que tienen que ser autorizados por el juez y los actos que están prohibidos. ¿Cuáles son los actos que están prohibidos? Bueno, ya habíamos marcado en clase también la distinción entre actos administrativos o de administración y actos de disposición. Los de administración son los que tienden a la conservación del patrimonio y los de disposición son aquellos que modifican sustancialmente el patrimonio. En consecuencia, queda claro que el representante, el que va a administrar los bienes, podrá administrar, pero no podrá disponer. Es decir, no podrá sacar fuera del patrimonio de la persona bienes. Si lo hiciera, será responsable por los que falten y por los daños que haya causado la falta de esos bienes. Bien, entonces el juez establece un administrador. Ese administrador recibe el nombre de curador. Representa al ausente y recibe el nombre de curador. ¿Puede recaer sobre un familiar? Sí, tranquilamente, respecto de aquellos actos de administración que tengan que ver con el hogar conyugal, tratándose de una persona que tiene familia, lo podrá ejercer el otro cónyuge, esposa o esposo, según fuera el caso, un hijo mayor, un hermano si no estuviera casado. Bueno, las alternativas son muchas. El juez tendrá que comprobar también la idoneidad de la persona, ¿sí?, para que sea el administrador. Si no, puede nombrar a un tercero a su cargo, ¿sí? El juez podrá nombrar a un tercero que controlará el juzgado, obviamente. Y, como mencionábamos hace un rato en el ejemplo, podrá nombrar un curador para los actos administrativos generales, o también podrá nombrar un curador especial. Era el ejemplo que dábamos de la fábrica, la persona que tiene una fábrica, ¿sí? Muy probablemente, si esa persona era dueño de una fábrica, vaya a saber si su familiar tiene conocimiento de cómo administrarla. Entonces, en ese caso nos encontraríamos con 2 tipos de curadores, ¿sí? El curador de la administración de los bienes en general, de lo cotidiano, y el curador de los bienes que tienen que ver con la fábrica. Si no fuera el caso, se nombra un solo curador y listo. Una vez que el juez hizo todo esto, queda fija la fecha de ausencia. Y al fijar la fecha en que comienza la ausencia de la persona, y al fijar la fecha en que comienza la fecha de la persona,
Este es un proceso judicial que no termina, queda abierto, se podrá continuar con la ausencia con presunción de fallecimiento.